Ahora, bueno, vamos a abrir el espacio para las preguntas. Recuerden que si tienen alguna pregunta puedan compartirla por el chat y la misma va a ser respondida. Bueno, en principio, varios de los participantes que se inscribieron, cuando rellenaron el Google Forms, colocaron algunas preguntas que les gustaría que les respondieran. Una de ellas es, ¿qué rol juegan los instrumentos como el Protocolo de Estambul en la documentación de casos de violencia contra la mujer en específico o tortura sexual? Esa es una de las preguntas. Otra pregunta sería, ¿cuál es el avance que se ha dado en casos como Campo Algodonero, Atenco y Linda Loaiza? ¿Qué elementos innovadores se han alcanzado desde la lucha de las víctimas y defensores? Bueno, la pregunta más específica sobre el protocolo de Estambul también voy a dejar para mi colega Sandra, que es experta en tortura y va a hablar ahora en la segunda ronda, pero sí, efectivamente, o sea, en el caso de Linda se hizo referencia a estándares para investigar y documentar tortura de violencia sexual y utilizar el protocolo. En términos de avances y qué es lo que se ha conseguido con los casos, el caso de Linda fue un caso histórico por muchos motivos, o sea, empezando con Linda como defensora de derechos humanos que llevó su caso y esperamos que ahora nos pueda seguir comentando sobre ese proceso. También fue un caso con unos logros en términos de estándares de diligencia por parte del Estado. Fue la primera vez que la Corte declaró tortura, que unos hechos de violencia sexual que habían sido cometidos por actores particulares se consideraba tortura. Y lo que eso hace es que sube el nivel de diligencia requerida por parte del Estado, que hay que recibir una denuncia, que eso requiere la diligencia más alta en términos de reacciones específicas requeridas. Eso es algo que antes de ese caso no se había hecho, o sea, todos los casos del sistema de tortura eran por actores estatales, entonces da ese mismo peso y gravedad a los hechos de violencia sexual cuando sean cometidos por actores particulares. En el chat coloca la señora Migdalia, frente a la imposibilidad de que el Estado lleve a cabo un proceso de justicia en los delitos contra las mujeres, aun conociendo las contundentes pruebas del caso, solo quedaría como condena el repudio público al accionar del Estado. Una situación, o sea, una situación casos de mujeres que de alguna manera han sufrido violencia sexual sistemáticamente. En el caso de mi caso particular, se trata de la violencia sexual, lo que la Corte determinó como esclavitud sexual, delitos realizados por un particular. De hecho, es el primer caso que un tribunal internacional sanciona a un Estado por los delitos cometidos por un particular, que estableció que efectivamente se cometió la tortura y la esclavitud sexual. Y en el caso de Atenco y Algodonero, se trata de un grupo de mujeres que igualmente fueron violadas, torturadas, y si hay sanciones de efectivamente quienes realizaron cometieron estos delitos fueron funcionarios públicos o autoridades del Estado. Gracias, Linda. No sé si nuestras ponentes tienen alguna reflexión que quieran compartir con los participantes. Sobre la última pregunta de Migdalia, creo que podría complementar un poco cuando no hay justicia a nivel nacional, o sea, siempre pensamos que cada situación hay que analizarla dentro de su contexto y que podría ser una estrategia en función de los hechos específicos y el contexto y dónde están como los puntos de presión para una situación. Podría ser la denuncia pública como una estrategia de incidencia, algo que podría funcionar en algunas circunstancias, buscar el apoyo público y pensar en quiénes son las personas que están tomando decisiones y cómo llegar a ellos y ellas. También, por ejemplo, recurrir a instancias internacionales, no tiene que ser a través del litigio
ante la Corte, podría ser también utilizando diversos mecanismos de Naciones Unidas. O sea, hay varias opciones para pensar y la situación concreta requiere un análisis de cuál podría ser el mejor foro para una determinada denuncia. Pero sí, o sea, el repudio público, las estrategias de comunicaciones también son muy importantes. Había una preguntita sobre protocolo de Estambul que con mucho gusto puedo responder si la moderadora me lo permite, y de ahí pasamos a preguntas y respuestas. A ver, espero que Patricia me diga. Sí, claro, Alejandra, adelante. Bueno, era una pregunta sobre la relevancia del protocolo de Estambul para documentar los casos de violencia sexual. Efectivamente, el programa ofrece unas importantes, las que se ha referido la Corte Interamericana y que son comunes entre las abogadas y abogados que ejercemos en este tema, y que nos dicen cómo hay que investigar, cómo hay que recolectar la prueba, cuál tiene que ser la custodia de esa prueba para que tenga un valor probatorio posteriormente en un proceso penal. Cómo hay que realizar la entrevista a la víctima, ¿verdad? De manera que no sea revictimizante o que contribuya al estrés postraumático que pueda tener la víctima. Cómo hay que hacer el examen médico y el hecho de que haya que hacerlo en el momento inmediatamente posterior a los hechos o tan pronto como sea posible. Qué indicios médicos son importantes, cómo se evalúan las pruebas. Entonces, el de Estambul es darnos estos lineamientos. El protocolo está en proceso de actualización, es un documento un poquito, no es antiguo porque sigue siendo muy relevante, pero por ejemplo no recoge todos los estándares que se han desarrollado posteriormente en la jurisprudencia en materia de violencia sexual, y seguramente en la actualización del documento que se haga eventualmente los incluirá. Pero sí ofrece... Es un instrumento importante. Gracias. Ahora vamos a abrir el ciclo de reflexiones y preguntas. Les recuerdo que para esto hay un tiempo de 15 minutos. Voy a comenzar colocando las primeras preguntas que nos han colocado en el chat para que puedan ser respondidas por las ponentes. Comenzaré con 2 y así iremos avanzando. La primera pregunta la realiza Poleo, dice: ¿cuáles mecanismos tienen las mujeres para denunciar actos de violencia en su contra cuando el Estado ha declarado recesos judiciales y desde los órganos de investigación, Ministerio Público, se dice que la denuncia se tramitará una vez terminada la pandemia? Otra pregunta la realiza Luisa Kislinger: ¿qué tipo de recursos u opciones tienen las víctimas cuando el Estado no cumple con lo establecido en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Le doy el espacio a las ponentes. Bueno, y leyendo también como las distintas preguntas que están en el chat, que están un poco relacionadas con qué hacer, ¿no?, cuando el Estado no responde. Y obviamente eso hace que los desafíos sean mucho mayores, pero yo creo que justamente casos como el de Linda y el trabajo que ha realizado organizaciones como COFAVIC por décadas en Venezuela demuestran que, aunque el camino es largo, insistir y persistir en estas denuncias de violaciones de derechos humanos es esencial, ¿no? Entonces acá yo creo que la situación de Venezuela ha mostrado cómo es tan importante el trabajo en redes de defensores y defensoras de derechos humanos. El trabajo cercano con organizaciones de derechos humanos como COFAVIC es crucial. Entonces, es decir, la respuesta podría tener 2 partes. Una sería que, en efecto, es contrario a las obligaciones del Estado que hoy en día la respuesta sea por parte de la Fiscalía que cuando pase la pandemia se van a seguir tramitando los casos o se va a seguir dando seguimiento. Eso es abiertamente contrario a las obligaciones del Estado. En materia de acceso a la justicia en general y teniendo en cuenta su obligación reforzada en materia de acceso a la justicia en casos de violencia contra la mujer. Entonces yo diría que en este contexto es importante y en la medida de las posibilidades documentar esa información, y como decían Alejandra y Elsa, no es solo el sistema interamericano, también están los mecanismos de Naciones Unidas, y tengo muy presente que esto ha significado muchos desafíos porque el acceso a esos mecanismos no siempre es fácil
fácil, pero por eso creo que estas discusiones, estas reflexiones, estos espacios también acercan un poco más a todas y todos discutir sobre estos conceptos del trabajo en derechos humanos y pues saber eso, que el camino va a seguir siendo largo, pero siempre hay que insistir y sobre todo documentar, o sea, documentar esto desde esta mirada de que se están violentando derechos fundamentales y que el Estado está incumpliendo sus obligaciones. En la guía de la que hablaba, en las medidas de acceso a la justicia, justamente la primera o segunda medida tiene que ver con que no se pueden suspender el acceso a este tipo de servicios. En otros países se han habilitado, por ejemplo, ventanillas especiales para presentar recursos de protección, en algunos se han habilitado el acceso a medios electrónicos para presentar las denuncias. Entonces, hay como distintas maneras que se están abordando en otros países, pero sé que gran parte de estas preguntas vienen dadas por qué hacer frente a esta falta de respuesta del Estado venezolano y yo creo que eso, o sea, documentar esto que está pasando y seguir insistiendo, creo que es el camino y la trayectoria de una organización como COFAVIC nos lo demuestra. Y bueno, no sé si Alejandra, tú quieres comentar sobre lo de los recursos cuando no se cumplen las sentencias de la Corte. Bueno, sobre eso es una pregunta bien difícil porque realmente nos llena de frustración a las personas que trabajamos en organizaciones de sociedad civil. Sin embargo, es claro que cuando se obtiene una sentencia, la sentencia no es el final del camino para nada, sino que es el inicio de otra etapa. Y siempre hemos dicho que el litigio estratégico significa que esas herramientas jurídicas tienen que ir acompañadas de otras herramientas. ¿Qué herramientas son esas? El cabildeo. Hay que acudir a diferentes instancias y seguir monitoreando lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, en el caso de Linda, la Corte Interamericana dictó medidas de no repetición muy importantes. Y en la medida en que esas medidas no se estén cumpliendo y que existan índices altos de violencia contra las mujeres, eso tiene que documentarse, tiene que reportarse, no solo ante la Corte Interamericana, sino, como decía Selene, frente a instancias de Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Grupo de Trabajo de Discriminación, es decir, hacer uso de herramientas a nivel nacional, regional, internacional, para seguir insistiendo, que es lo que queda, ¿no? Evidenciando los niveles de violencia, denunciando la situación y pidiendo cambios, también a nivel nacional, por supuesto. Y es un trabajo al que estamos comprometidas las organizaciones de sociedad civil, así cueste muchísimos años después de la emisión de una sentencia. Consideramos que es clave. La sentencia, si no se cumple, puede ser papel mojado y puede resultar muy frustrante para las personas que representamos. Gracias, Selene, gracias, Alejandra. Quizás ahora una reflexión ahí también en esta misma... Adelante, Elsa. Solo porque, bueno, en Seguil trabajamos mucho con las sentencias de la Corte Interamericana y, como estaba diciendo Sandra, es un reto constante. Diría como 4 cositas. Uno es que tenemos que pensar también en impacto y cumplimiento, ¿no? O sea, a veces nos enfocamos mucho en el cumplimiento de las medidas específicas porque son muy importantes para las víctimas y también tienen garantías, pero a veces también vemos que es más difícil articular un impacto que va más allá del cumplimiento con una medida, y eso también es importante tener en cuenta, por ejemplo, en cómo se investigan los casos. Aunque no hay un cambio en la normativa, por ejemplo, vemos que en la práctica algunas cosas cambian, o el ambiente con la impunidad podría mejorar en algún sentido, y justamente estamos ahora en un trabajo de intentar entender mejor cómo hay impacto a veces que no se dimensiona en el cumplimiento de las medidas. Segundo, reiterar que también estrategias de cabildeo, incidencia, comunicaciones son muy importantes, que a veces marcamos las fechas importantes, recordando lo que todavía está pendiente. Tercero, que es una herramienta jurídica
que sí pueda haber audiencias de supervisión de cumplimiento, que a veces cuando vemos que no ha habido una implementación y pensamos que mirando en el contexto de un momento podría ser el momento para un cambio, un avance, pedimos a la Corte que convoque una audiencia de supervisión de cumplimiento y ahí destacamos los puntos y si identificamos algo para pedir en específico para destrabar una medida, eso puede ser una oportunidad. Y lo último sería simplemente una reflexión de sí, la sentencia es una herramienta y que puede variar en el tiempo. A veces no se cumple ahora, pero que si se mantiene ahí el monitoreo y si como organizaciones de sociedad civil seguimos pensando en cómo hacer, muchas veces los casos se reactivan y pueden verse un avance en un futuro, después de años, que no es lo ideal, por supuesto, pero ahí sigue la herramienta vigente. Todo eso. Gracias, Elsa. Patricia, no sé si me dejas a mí también hacer un comentario rapidito. Escuchando a Alejandra y a Elsa, no, quería compartir que nosotras en Women's Link trabajamos con esta metodología que se llama el poder del derecho fuera de las cortes, fuera de los tribunales. Entonces yo creo que estas estrategias que hablaban Alejandra y Elsa son muy importantes. Nosotras también hablamos de lo que se llama la movilización social, y movilización social puede tener muchos significados, incluso en contextos tan restrictivos como los de Venezuela, y no tiene que necesariamente con movilización social en sentido como más tradicional de una marcha o una concentración, pero sí tiene que ver con esto que comentaba del trabajo en redes, de socializar una sentencia, de que las propias defensoras del país puedan conocer una decisión, cuál es el trabajo que se ha hecho, cuál es el camino, cuáles son como esas oportunidades de trabajar en redes para ir conociendo cada vez más cuáles son los desafíos y amplificar el impacto que puede tener una decisión como la del caso de Linda o cualquier otro trabajo que se haga en relación con violencia contra la mujer. Entonces yo creo que también es importante ese componente de movilización social, pensar solo desde una perspectiva muy amplia, sacar esas decisiones o sacar esos estándares les llamamos las paredes de la corte o las paredes del tribunal, y acercarlas lo más posible a la gente, porque también esto es un tema de cambio social. Al final, todos estos estándares y todas estas sentencias le apuntan a una sociedad más igualitaria, donde las mujeres, pues, por supuesto, puedan tener reconocidos sus derechos. Y eso empieza también con este trabajo de base y este trabajo de hormiguita de dar este tipo de discusiones y de reflexiones para seguir avanzando. Gracias, Elene. Muchas gracias también a todas nuestras participantes que han estado interesadas y nos han colocado sus preguntas. Luego, al correo, todas estas preguntas van a ser respondidas y vamos a compartir también materiales para que puedan enriquecer sus conocimientos con la materia. De verdad, muchas gracias por su participación y a las ponentes por su dedicación. Dejo para el cierre de esta actividad a la cofundadora de COFAVIC, Liliana Ortega. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Tengo que decir que me emociona enormemente. Primero porque están allí y han estado en toda esta mañana 4 muy queridas amigas de COFAVIC, personas extraordinarias, mujeres que han dedicado su vida a luchar por la eliminación de la violencia contra la mujer, pero que lo han hecho desde la honestidad, desde la perseverancia, desde el compromiso sincero y cercano con todas las mujeres. Es mucho el aporte que ustedes han dado, y el hecho de que hayamos podido tener en Venezuela, que es un país que está en una situación tan grave, la contribución de ustedes en distintos horarios, con distintas agendas, obviamente a COFAVIC le da una enorme emoción. Pero además es la primera vez, si no me equivoco, que logramos juntar a casi todas las abogadas que actuaron en el caso de Linda Loaiza. Y en ese sentido, creo que también ahí hay unos comentarios y unas reflexiones para quienes, luego de la sentencia de este caso histórico para Venezuela, pues hayan podido también madurar cuáles han sido los alcances fundamentales de un caso que ha tenido un impacto en Venezuela, especialmente por la lucha perseverante de Linda y de su familia durante tantos años. Para COFAVIC, una preocupación fundamental en este momento es que el COVID-19 se ha enfocado solamente como un asunto de una pandemia de carácter humanitario y sanitario.
Por ello, el gran desafío para todos los actores, organizaciones internacionales, sociedad civil, sobrevivientes, víctimas, y en definitiva todo el contexto pro derechos humanos es introducir, impulsar y hacer una realidad que la perspectiva, el lente de los derechos humanos esté presente. Los derechos humanos son un elemento insustituible, impostergable para poder afrontar esta situación del COVID-19 que además presenta nuevos desafíos. Uno de ellos, y en el caso venezolano está claro, es la aplicación de los estados de excepción, el estado de alarma, sine die, es decir, generando pues una situación de mayor vulnerabilidad para todos y muy especialmente para las mujeres. Por eso tener estos espacios de intercambio nos ayudan a definir dos cosas fundamentales. Los derechos humanos no paran, no tienen excepción, no pueden someterse a una situación de restricción de movilidad, y en ese sentido la palabra de cada una de ustedes como mujeres y como luchadoras y defensoras de los derechos humanos tiene mucho sentido que llegue a Venezuela y que llegue a otros lugares donde ciertamente hay más silencio, más dificultad, y que esta pandemia pues genera una situación adicional a la que ya teníamos a un país como este que sufre una dolorosísima crisis de derechos humanos. Quiero agradecerles en nombre de toda la Junta Directiva de COFAVIC su aporte. Espero que este sea el inicio de muchas otras ocasiones. Todas ustedes son muy queridas para nosotros, pero además todas ustedes tienen mucho que aportarnos para aprender, para avanzar y para especialmente seguir en una lucha muy importante que no termina con una sentencia o con una decisión, como bien lo señalaban ustedes al referirse a casi todas las preguntas que señalan de manera claramente con frustración de por cómo hacer para cumplir una sentencia. Elsa lo dijo de manera gráfica, el impacto de una sentencia es muy importante y no podemos solo centrarnos, y hay por supuesto que hacer el camino para lograr su cumplimiento total, pero obviamente también hay que valorar el esfuerzo que cada uno ha puesto para que estos dictámenes tengan un impacto. Y en definitiva lo que estamos haciendo, cada quien como una hormiga, cada quien unidos, que somos obviamente mucho más fuertes, es tratando de que el silencio, el miedo y la palabra del agresor no sea la última palabra. Y en ese sentido, todo esto tiene un objetivo fundamental y queremos agradecerles su cooperación, su apoyo y su generosidad de estar esta mañana con nosotros, que nos ha emocionado y nos ha hecho una enorme ilusión. Así que, pues, creo que no será la última vez. Volveremos a vernos y muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de COFAVIC, y además gracias que no tuvimos mayores inconvenientes con los temas de internet, que en Venezuela eso es prácticamente decir un milagro. Así que muchísimas gracias. Compartiremos la maravillosa guía de Women's Link que nos ha hecho llegar Selene, y si alguna de las expositoras tiene algún documento de sus organizaciones o de autoría propia, con muchísimo gusto vamos a compartirlo también con todas las personas que han estado pendientes de los webinars que hemos ido organizando y que seguiremos organizando, porque los derechos humanos no paran, no tienen decreto de estado de alarma más que para continuar, para avanzar y para seguir. Así que muchísimas gracias y bueno, feliz día y buen fin de semana para todos y todas.